de política de, vamos a ponerle, las fuerzas del centro. ¿Qué son? ¡Apa! ¿Qué Buen no nombre son? para un programa en radio con vos. Ya suena horrible la fuerza del centro. A mí yo ya pienso un par de policías parados en la esquina de Corrientes y Talcahuano. División Centro. División División, sí, claro, me imagino como una división Palermo, pero división microcentro. División boludo. microcentro es buenísimo. Sí. Atendiendo a dos gringos que están preguntando dónde está el obelisco, ¿viste? Bueno, el título es ¿qué son las fuerzas del centro? Y yo me hago una pregunta sobre si son, para mí, un no lugar. Porque ellos mismos se autoproclamaron la fuerza del centro. Exacto. ¿Es así? Voy a pedir si podemos poner Las fuerzas de Schrödinger. de Schrödinger. Voy a pedir si podemos exactamente esa foto. Qué Y voy a pedir- fuerte. Es que Acá- parece una foto de una ficha de Netflix. Sí, recontra. Pero ¿quién es el diseñador gráfico, loco? Lo que pasa es que yo veo, mal, tienen ¿eh? las ¿No? fuerzas como del cielo, tienen el diseño de revista Medio Cosmos, venezolano en las- igual. ¿no? ¿No? Pero sí, por los colores puede ser, es cierto. sí. Y vos fíjate que falta un gobernador acá en teoría, porque Sí. se supone que son 6 provincias, ¿Para qué no estamos 5. viendo? A ver. Acá estamos viendo a los 5 Sí. accionistas que ya se muestran como parte de este nuevo armado Ok. para las elecciones de octubre, Bien, que son Vidal de Santa Cruz, claro. Nacho Torres, en origen del PRO. Bueno, ya creo que Pedro hizo en su momento un mapa del poder. En realidad es un tasnevista que colonizó el PRO y se lo quedó y ahora lo diluyó en otra cosa. Un genio en un punto, Aguado. básicamente. Muy bien. Un jugo tan que le Nacho meten Torres. demasiada agua. Chubut. El que quiere ser el próximo Kirchner. Él se presenta de esa manera, ¿no? Exactamente. Martín Yarlora de Córdoba, del peronismo cordobés, autodenominado cordobesismo ya, de alguna manera. Maxi Puyaro, radical. Y después, primer gobernador radical en 55 años en El la historia chaleco de Santa Fe. Puyaro me hace. El bof. chaleco Es de muy raro Puyaro. el Qué chaleco bello. abajo del saco. No, es de un mal gusto. Me hace bosta. Porque no es mal que tiene gusto. como un chaleco. No es que Es tiene. un uniclo, es como Claro, un chaleco tiene uniclo. Es raro. Y Nada, después Sadir, de Jujuy. Jujuy, Claro. Carlos Sadir. También Yo- viene del radicalismo. El radicalismo, de un radicalismo ya que es. Yo siento que es el moralismo ya en un punto. Ya ni siquiera es el Sadir radicalismo. es Morales, podemos Es decir Morales. eso. Listo. Ministro de Economía de Gerardo Morales en su momento, durante los 8 años de su gestión. Bueno, primero ¿Y quién falta acá? falta en principio Gustavo Valdés de Corrientes. Ah, fuerte. Que en teoría estaría en este armado. Él coqueteó en su momento con acercarse con el gobierno, pero hubo una ruptura ahí a partir de que el gobierno le armó una lista por fuera de la candidatura de su hermano para la gobernación de Corrientes. Que las elecciones son creo que en agosto, Ahora, si mal no sí, recuerdo. fin de mes. Cuestión, 29 de agosto, creo. en esta foto voy a partir. Hay dos niveles de análisis para mí de lo que son las fuerzas del centro. En esta foto yo veo, sí, un mérito. Lograron tener representación de casi todas las regiones de la Argentina Claro. y de todos los espacios políticos en descomposición, de los cuales estos gobernadores son los sobrevivientes, o que les cuesta hacer pie en un contexto de polarización entre el mileísmo y el kirchnerismo, o mileísmo y antimileísmo, o kirchnerismo y antikirchnerismo, pero que juegan un poco en espejo. Ahora bien, entonces, Córdoba, ya podemos sacar la foto, ahora pido perdón por haber pedido que la vuelvan a poner. Sácame la foto, nene. Córdoba y Santa Fe, región centro. Santa Cruz y Chubut, región sur, Patagonia. Jujuy y Corrientes, entre signos de pregunta, porque todavía no está en la foto. Noroeste y noreste. Exactamente, norte. Por decirlo de alguna manera, NOA y NEA. Mm. Falta ahí Rovira y Gildo, como para terminar de Ya darle, quisieran, de ya volverlo más quisieran. desquiciado aún el esquema, ¿viste? Ya quisieran. Pero bueno, para mí hay dos preguntas, hay dos niveles de análisis simultáneos sobre el tema de las fuerzas del centro. Hay un análisis politológico para hacer, que es si A ver. son un lugar en términos de representación o no, que es el desafío que tienen para demostrar en las elecciones. Y después si no son una consecuencia inevitable de un proceso de balcanización de la Argentina por la falta de capacidad del gobierno nacional de proponerle a un país muy heterogéneo un futuro, un horizonte. Cuestión. Avanzo con el primer análisis, que es el más politológico. Bien. Voy con. Y lo sintetizo en esta idea que, para mí, es algo que a todos los que somos gordos sociales, como decíamos hace un rato, Claro. nos obsesiona, que es la representación política, que se puso ahora de moda de nuevo hace poco cuando Cristina la levanta en el debate con sus seguidores, que dice, no se trata de volver a enamorar, sino de volver a representar, porque lo que estamos perdiendo es, ya la gente nos ve como algo extraño, como que Sí, sí. no Y hasta molesto. Claro, no terminamos encarnando sus posiciones en lo que sería la Cámara de Diputados, la de senadores, en un eventual gobierno del Poder Ejecutivo, etc. Mm. Y acá viene el tema. Las fuerzas del centro, al menos como yo lo veo, después veremos si me equivoco o no cuando llegue el momento de las elecciones en octubre,
Yo las interpreto como un intento primero como un intento de supervivencia de esos gobernadores frente a la polarización. Es decir, posicionar en cada una de esas provincias una lista que logre llevarse una porción de la torta electoral que no sea ni mileísta ni kirchnerista. O sea, es decir, equidistancia de alguna manera, que son lo que pregonan y lo que mostraron en sus comunicados simultáneos ayer en redes sociales los 5 protagonistas de la foto. Ahora bien, ¿por qué surgen? Porque hay un gobierno con un modelo que no cierra, y que además yo agrego, si cerrase sería profundamente regresivo en términos sociales, eso ya es una opinión. Lo que no es una opinión es, estamos viendo lo que está pasando con el tipo de cambio hoy, que a pesar del superávit fiscal se les empieza a escapar. O sea, el modelo no cierra. Si encima cerrase, como el presidente lo propone, para mí además no le hace bien al país. Claro, mucha gente se queda fuera igual. Exactamente, es como que ajustás en vez de con inflación por cantidad en este esquema. Entonces tenemos pluriempleo y desempleo y precarización. Una oposición para darle a lo que le corresponde también a Fuerza Patria, más identificada con el AMBA, que no se renueva ni en caras ni tampoco en ideas. Y que ni siquiera aparente intentarlo. Que era lo que ustedes conversaban al principio del programa. En un momento. Es que no intenta tampoco ir más allá de la provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Es como el país termina ahí. Exactamente. Entonces termina pasando que tenés un gobierno que de a poco, como mostramos al principio de la semana en ese estudio de 3.0 y de la sastrería, su oficialismo, en términos de votantes, se empieza a volver más blando y su oposición más dura. ¿Por qué? Porque no termina de cerrar el esquema que le prometió la gente. Tenés una posición principal que está obsesionada con la agenda del AMBA, que se fue desde 2011, que el 55% de Cristina, hasta acá achicando y dejando de lado agendas para concentrarse en donde más votos hay, pero que no te termina alcanzando, y encima ni siquiera disimula. Hay una idea de Fuerza Patria como, bueno, frente de todos sin Alberto. La culpa fue a Alberto, lo sacamos a él, y el resto, en realidad, bueno, fue un malentendido, etcétera, bla, 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 bla. Sí, buscar al culpable que condense la culpa y ya otra cosa. El chivo expiatorio. Iba a decir exactamente esa palabra, totalmente. Sí. Ahí lo que me hace, volviendo a las fuerzas del centro, ¿no? Como lo que me hace mucho ruido es que estos gobernadores también se plantan desde el lugar ese de centro. Bueno. ¿Centro de qué? O sea, ¿por qué no te plantás del lugar federal, ¿no? De defensa de las provincias? Acá viene eso, porque hay algo que es cierto, representan de verdad una agenda que es importante. La falta de desarrollo de infraestructura, cómo se están desaprovechando los recursos naturales en la Argentina, cómo dejamos pasar constantemente trenes de inserción internacional para dejar de depender de que llueva y la cosecha sea buena, como lo que le pasó, por ejemplo, en el último año en el Frente de Todos a Sergio Massa, o en 2018 a Macri, que tuvo una sequía muy fuerte también. Ahora, la realidad es que vos, para poder hacer todo eso, necesitas representar algo. Necesitas lograr, y para poder representar algo tenés que poder, porque el objetivo último es instalar una agenda en un punto, cambiar los términos, lo que se está debatiendo en términos públicos. Ahora, si vos no sos percibido de manera nítida como algo concreto, vos qué sos en relación al gobierno actual, oficialista, opositor, colaborador, en algunas cosas sí, en otras no, etcétera, etcétera, eso te termina diluyendo y la gente dice, no entiendo. Porque para oficialismo ya está el gobierno, el original. Claro. Y para opositor un poco ya termina estando el kirchnerismo, que con todos los males que tiene, o el masismo, que con la crisis que dejaron, con la falta de renovación de caras y ideas, ejercen el rol de opositores. Digo, esa es la clave. ¿Cómo se posicionan? Independientemente de que tengan agendas que en algunos casos, en varios yo coincido que son importantes estos gobernadores, ¿cómo se posicionan frente al electorado que se va alejando del gobierno nacional o que se quiere alejar del kirchnerismo? Sí. Critican al gobierno, pero después en el Congreso las leyes más estructurales se las votaron. Claro. Como por ejemplo, blindaron el DNU para el tema del Fondo Monetario Internacional este año, le votaron la ley y que dieron las facultades delegadas, que son con las que el Ministerio de Desregulación avanza por sobre las capacidades instaladas del país en el marco del debate de la ley Bases. No colaboran para terminar de voltear el DNU 7030. 7023, quise decir, perdón. 7030 es el Fernet. Ay, lo amo. Y sería bien cordobés, además. Sí. Eso a Martín Yarlora le gustaría que diga eso. Por eso lo dijiste, boludo. Totalmente, es un guiño a Martín. Sí, es que es una discusión hasta semántica, pienso, ¿no? Porque vos me estás diciendo centro, ¿y qué me está queriendo decir? ¿No? Porque digo, te estás definiendo aún, tu definición depende todavía de lo que ya existe. Entonces no me estás ofreciendo nada nuevo. Claro, porque no estamos en el vacío absoluto, que no es deseable, porque eso es anarquía y eso es caos social, que sería una especie de 2001. Claro. Que, reitero, no es deseable porque ahí en general la parte es la sociedad civil y el pueblo, los más débiles, los que
ponen el cuerpo y los que terminan pagando las consecuencias, y no las élites, Ujú. que tienen más herramientas para defenderse. Ahora, y va bien con lo que dice Mechi, vos ya tenés un actor importante, el principal en una democracia, que es el gobierno. Alguien tiene que ser el opositor. Después hay que ver quién es el mejor opositor, que eso es otra discusión, Ujú. por supuesto. Ahora, con todos los problemas que tiene, que los hemos hablado al aire, los digo de otra manera, tal vez con otro lenguaje detrás de cámara, el único partido que ejerce de opositor es Unión por la Patria. Con toda la carencia de ideas y de innovaciones que son necesarias para decir, che, está bien, ya entendí, vamos a proponer algo nuevo. No vamos a hacer la idea de, voy a tener que recurrir a los Simpsons como siempre, pero Hacelo, de Tomás, hacelo. la Stacy Malibu con sombrero. Pero es la misma Stacy Malibu, pero no, pero el sombrero es nuevo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿Cuánto crees? Ahí te hago una Sí. pregunta. Y esto se vincula también, porque siempre me gusta comparar la relación que tuvieron los gobernadores con el gobierno de Macri y la relación que tienen ahora con Milei, ¿no? ¿Cuánto crees que hay ahí de, ¿cómo podemos decir esto? La relación con los gobernadores vinculado sobre todo a un interés de preservar esa gobernabilidad, ¿no? Porque decís, bueno, Unión por la Patria es el único que se presenta como el opositor. sí. Perfecto. Sacando a Kicillof, ¿no? Que es el único gobernador que tiene Unión por la Patria, si querés. Puro y duro, sí. Quintela, por eso. Sí, tienen 7, 8 gobernadores, pero que es importante es Claro. Axel Kicillof. Sí. Pero ahí no hay como en el kirchnerismo. ¿No es más fácil desde el kirchnerismo ser opositor si no tenés responsabilidades de gobierno? Absolutamente sí, pero estoy de acuerdo en eso. Digo, porque aparte encima En relación con los gobernadores, ¿no? gran parte del kirchnerismo está peleado hasta con Axel Kicillof, que es su único gobernador puro, lo cual habla un poco de la paradoja en la que se encuentra. Pero para mí en realidad lo que hay detrás es otro problema, que es esta idea de gobernar con focus group y con encuestas, que yo entiendo que son importantes porque vos tenés que saber lo que está pasando en la sociedad civil para poder gobernarla, pero esta idea de hacer en función de cómo le va a pegar al votante que comparto con Milei. Digo, si Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro, Nacho Torres, Vidal en Santa Cruz me dijeran todos, yo entiendo lo que me decís, pero hay una parte de mi votante, del 45% que me votó para ser gobernador, la mitad también lo votó a Milei. Y yo algo tengo que hacer con ese votante para no perderlo. Bueno, se supone que sos un dirigente político, tenés que poder plantarte frente a Milei sin alejar a tu electorado. Vos tenés que disputarle el electorado a Milei. No por las dudas, como es el presidente y está en su primer año, etcétera, votarle cualquier cosa. Demagogia. Sí. Porque eso es demagogia. Digo, y se supone que el arte de la política es volver posible lo imposible. O volver más probable lo improbable, para decirlo de manera más terrenal. Y finalmente, un poco este espacio para mí termina preso de una regla básica que tiene tanto un sistema político como el tango. Se baila a Ajá. dos. Mirá El qué tango buena se baila a metáfora dos. que tiraste. Los sistemas políticos requieren oficialismo y oposición. Vos no Ujú. podés decir que sos opositor, pero votarle las leyes más estructurales. Porque ¿qué termina pasando? Se te enojan los libertarios por derecha, estoy usando la izquierda, pero se entiende, y los kirchneristas o los peronistas más Claro. progresistas por izquierda. Entonces terminás perdiendo los dos lugares y terminás en esto, que veremos qué pasa. Tal vez yo me equivoco y les termina yendo muy bien y termina Sí. siendo una alternativa para el 27, pero terminás siendo un no lugar. Terminás siendo un lugar que no representa en términos Sí, de ciencia política. Es que para mí están en esta búsqueda que yo creo que es como un poco el diamante oculto, ¿no? De cualquier Ujú. político, de cualquier persona que esté dedicándose a esto, que es cómo captar a ese electorado que ya no está contento con mi ley, que ya Claro. o tal vez lo votó y se decepcionó o nunca lo votó, pero que tampoco le sirve el peronismo con los nombres de siempre, con las discusiones de siempre, con el nuevo Frente de Todos, que no es Frente de Todos, tiene otro nombre, ¿no? Como Se llama hay, Fuerza Patria. sí, Somos hay, otra cosa. claro, ¿no? Los Simpson. Claro. Sí, sí, bueno, pero hay ahí un votante, hay un nicho de votos que hay que captar y alguien Absolutamente. tiene que encontrar la fórmula, alguien tiene que encontrar la manera y yo creo que esto es como un intento, como un Sí. ensayo de decir, bueno, tal vez sea por acá. Yo estoy de acuerdo con vos. Es un intento de eso. Yo estoy señalando las razones que creo que dificultan poder Sí, llevar, sí, volverlo sí, no, viable. Es un intento y es saludable que exista porque si el sistema político deja de poder representar, Mm. si no hubiese existido un Milei, más allá de que no nos guste, hubiésemos tenido una implosión social, que es 10 veces peor a que la gente vote a alguien que no nos gusta. Porque eso se termina traduciendo en anomía. Y eso se termina traduciendo en violencia callejera, que ni siquiera es violencia organizada, que hay dos bandos, que de última se pueden poner de acuerdo los líderes. Claro, sí, Termina sí. siendo violencia anárquica. Sí, sí. Todos contra todos. Ujú. Eso dicho, como para cerrar esa primera dimensión de análisis. Y después viene una en la que tal vez a estos gobernadores, además de la cuestión electoral, no les queda otra que intentar hacer esto,
Porque desde 2011 para acá tenemos peores indicadores de PBI per cápita, peores indicadores de mercado de trabajo, tanto en la cantidad de desempleo como en la calidad del empleo que generamos. Y la única forma que encontramos para bajar la inflación desde 2011 hasta acá es meter mega recesiones, básicamente. Que encima destruyen capacidades instaladas, no tratan de traducir de manera correcta debates de modernización que son necesarios, pero que terminan excluyendo más gente y más generaciones, que era un tema que tratábamos esta semana y la anterior en términos de estructura social. Sí. Cuestión, si desde 2011 para acá en todos los indicadores empeoras, empieza a pasar que los otros actores del sistema institucional, que son los gobernadores, que encima son preexistentes a la nación, empiezan a buscar su camino. Con los que más se les parecen. Más allá de la fuerza del centro, que es un armado electoral que pretende ser federal para estas elecciones de medio término, yo pienso, por ejemplo, ¿no notaron las giras que hacen los gobernadores del norte yendo a buscar inversiones a Estados Unidos o a Asia? Esta idea de la región centro como Martín Yarlora, Maxi Puyaro y Rogelio Frigerio, que no está en este armado, pero que de todas maneras compone la región centro y comparte actividades con ellos. En su momento, al inicio del gobierno de Milei, Nacho Torres, junto con Silioto, un gobernador de Unión por la Patria de La Pampa, reclamando al gobierno por obras de infraestructura energética y en una especie de reclamo regional, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. 6 gobernadores, todos de un signo político diferente cada uno. Empieza a pasar que las agendas regionales empiezan a pesar de manera cada vez más decisiva, incluso por encima de los incentivos a ponerse de acuerdo en términos nacionales. Claro. ¿Qué pasa? Si ¿Eso es bueno o eso es malo? Para mí es malo. Porque si la Argentina pierde su norte como país, porque su moneda deja de cumplir la capacidad de reserva, la función de reserva de valor, es decir, no podemos ahorrar en una moneda propia. Y por eso se instalan. Eso ya pasa. Eso ya pasa y por eso es el germen que engendra que hablemos de dolarización. Más allá de que después no sucedió. Pero el debate existe porque hay un problema previo. Sí. Si la Argentina solamente se concentra en qué hacemos con las tarifas del AMBA y se empieza a olvidar de lo que pasa en el resto del país, que hay otras realidades. Si la Argentina no puede encarar una agenda de desarrollo de infraestructura real para que, por ejemplo, todas las rutas nacionales, ni siquiera digo las provinciales, las nacionales empiecen a ser con 2 o 3 carriles de cada lado, en vez de ser mano y contramano, algo que en todas partes del mundo se intenta abandonar por una cuestión de que baja los accidentes en términos de vialidad y salva vidas. Sí, en cuestiones de seguridad es algo 2 más 2. Exacto. Así todos ejemplos. Ni siquiera hablo de la inserción internacional de la Argentina en relación con los BRICS y con la OTAN. Ni siquiera algo que es mucho más superestructural. Si en las cosas más básicas el Estado Nacional se vuelve impotente, corre atrás todas las discusiones y encima las distintas opciones electorales que van desde Cristina, Alberto, Macri, Milei, no dan una solución contundente y duradera en ninguna problemática para la ciudadanía, los gobernadores dicen, bueno, minga, yo soy preexistente, mi territorio es preexistente, me concentro con los que tengo más cerca y trato de abordar una agenda productiva que es relevante para ellos y es probablemente es mucho más relevante para Neuquén y para Río Negro el desarrollo de las energías renovables y cómo aprovechamos el coletazo final de las renovables que estar discutiendo la inseguridad del AMBA. Claro, sí. Entonces, termina pasando que el norte, el NOA por un lado va a irse, el NEA por el otro también, la región Cuyo por su parte, la región patagónica por la suya, y Argentina va a terminar pareciéndose más a una confederación que a una federación. Sí, esta cosa de que, bueno, cada sector, ¿no? Cada provincia dice, bueno, yo produzco esta riqueza, lo mío es esto, entonces si a nivel nacional no me van a defender, no me van a ayudar, no me van a tirar una soga, bueno, yo un poco me corto solo, ¿no? Exacto. Dicho en palabras más simples. Claro, y el modelo de Milei tiende a eso. Bueno, claro. O sea, ¿qué significa en todo caso todo lo que dicen, ¿no? Esto de volver a provincializar la salud, de provincializar, o sea, un desprendimiento por parte del problema gobierno tuyo, nacional. le dice. Claro. Y que en realidad El problema de las provincias. 100% de acuerdo con ambos, tanto con Mechi como con Pedro, que nombra esto bien de, por ejemplo, salud y educación. Esto es lo que viene desde la reforma del 94. Que por encarar mal un tema de que había que reformar el Estado Nacional sigue siendo el que recauda y le coparticipa a las provincias con látigo, en función de su propio criterio, pero les emboca las funciones. Entonces tenés menor calidad de los servicios públicos y las provincias son cada vez más dependientes. Por eso pasa lo que pasa de los proyectos de ley que se votaron hace un par de semanas en el Senado. Coparticiparle de prepo, los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos. Es un síntoma de que hay un problema de empieza a desaparecer la agenda nacional, la agenda que nos unifica, que integra las realidades diferentes de nuestro país y se empieza a balcanizar la discusión. Digo, tampoco quiero ser apocalíptico,
pero pasó en Yugoslavia, ¿por qué no podría pasar acá? Y ahí, ¿qué Ah. incentivos crees vos que faltan para que pueda emerger un Menem, para que pueda emerger un Kirchner, alguien de las provincias, Mm. con ganas de ser presidente de la Argentina? Bueno, y ahí vas con... Es mucho más cómodo quedarse en el rancho propio que salir a tratar de dar la discusión de, bueno, cómo rearticulamos toda esta situación y le volvemos a dar un horizonte al país, que nos convoque a todos, que vaya más allá del mundial, que hay cada 4 años, por usar una metáfora, Sí. ¿viste? Basta Que es lo con único eso, que nos basta. termina juntando. Que cada 4 años hay una Copa del Mundo. Y Claro. si encima ahora se retira Messi, ya ni siquiera nos convoca Messi, que era lo que nos enamoraba a todos y todas. Sí. No, a mí me pasa que... Te Es amo, apocalíptico Tommy. lo que No, digo, pero bueno. No, no. Yo hice una pregunta concreta esto igual, es ¿eh? una cosa muy personal que a mí el mundial no me ¿Qué convoca pasó? tanto. Ah, loco, vos. Pero... ¿Ves lo que pasa? El país se va disgregando. ¿Viste cómo es? Yo no tengo la Las respuesta. influencias Yo del te vi en imperio. tu cara, yo vi en tu cara la verdad. Vos lo dijiste con un espíritu de verdad. Que yo estaba como, Bueno, Es que, igual sí. Yo fui al Obelisco a festejar que éramos Bueno, campeones del mundo. totalmente. Escuchame, pero los que yo, festejaron fui ese yo. día realmente no les interesa tanto el fútbol en general, ¿eh? Toda la Obvio. gente Ah, no, festejó. no, pero no. porque había ganas, porque nadie quiere dejar de sentirse argentino. Lo que pasa es que si No sé, las ¿eh? élites, bueno, el 95% vamos a Hay que decir, preguntarle a Hijo de puta, dando Batatita, vuelta. a Batatita y a la Estrella de Mar. pero estoy de acuerdo que puede haber gente que no, es verdad, pero hay una gran mayoría que no tiene ganas de que esto deje de ser Argentina No, y que por no se supuesto. encuentre la solución a los problemas. Ahora, si nadie tiene ganas de verdad juntarse, que entre esos que se junten y esas que se junten, elegir a uno o una que, con el apoyo de todos, se pare en el centro del charco y diga, vamos a ver cómo limpiamos esto y lo ordenamos. Sí. Y que dé las discusiones de frente a la sociedad. Sí, no, y también pienso que hoy el gobierno de Milei es muy explícito en esta voluntad de que, bueno, cada provincia como se autogestiona. Es y una demás. profundización de los problemas que vienen hace 30 Claro, años. pero digo, ¿cuánta verdad había también o cuánta voluntad real de construir un proyecto nacional había en otros gobiernos que, aunque no lo decían explícitamente, de todas formas no supieron construir ese consenso nacional? Bueno, y ahí entran los incentivos de corto plazo. Mm. Digo, por ejemplo, cualquier gobernante, si lo hipnotizás, capaz te dice, sí, yo tendría que no atrasar el tipo de cambio para elección de medio término para tener más diputados y senadores y no depender de negociar en el Congreso. Ahora, ¿qué querés que haga? Existe la elección de medio término y si la pierdo me llevan puesto. Mm. Que es una respuesta válida. Entonces tal vez hay que dar de cara a la sociedad y decirle, no existe ser Dinamarca en 2 años. No existe pasar del dólar de 1.300 de 2023, que era una locura, a que él valga lo mismo después de 300 puntos de inflación en 2 años. Requiere tiempo, los resultados los vas a ver recién en 10 años, más a favor de tus hijos que de nosotros. Ujú. Y para eso hace falta ser sincero. No hablo de sincericidio, porque por supuesto que uno elige la información que da y cuál no mentir, pero sí omitirla para posibilitar el proceso. Esa es la gracia de un dirigente, que sepa qué decir y qué no en el momento indicado. Ahora, si no se es mínimamente sincero sobre que esto tarda, así como tomó 20, 30 años romperlo, toma 20, 30 años ir de a poquito corrigiéndolo, Armándolo. es imposible y sigue la balcanización.